Don Carlos, buenas tardes, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, caballero, nos vamos al otro lado de la frontera. Hemos visto muchos análisis sobre lo que está ocurriendo de este lado Turbo, Necoclí, en donde hay un represamiento gigantesco de migrantes, pero es que al otro lado de la frontera en Panamá no quieren más migrantes que llegan de Colombia. El problema es que no son colombianos. Así es, Juan Pablo, la crisis en el Darién es inmensa. Para julio de este año ya se había superado la cifra del año anterior, de los 12 meses de 2022. Ahora mismo, más de 330.000 personas han cruzado la peligrosa selva del Darién. Y queremos hablar hoy con una persona que estuvo ahí. Estuvo el miércoles, hace apenas 2 días, y se trata de Melitón Arrocha, viceministro, como usted lo dijo, vicecanciller, representante de Panamá ante la ONU, ministro también, diputado, pero hoy lo llamamos precisamente porque estuvo ahí en el Darién. Melitón Arrocha, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Carlos, buenos días. Juan Pablo, Andrea, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, primero denos su diagnóstico, porque lo que nosotros sabemos es que entre 2.000 y 3.000 personas transitan diariamente la peligrosa selva del Darién, pero aumentó el flujo de personas, disminuyó. ¿Cómo está todo ese panorama? Bueno, yo creo que la mejor manera de retratarlo es de la siguiente forma. Por allá, por el año 2016, Panamá había declarado crisis migratoria cuando tan solo transitaban 25.000 personas por ese paso fronterizo. Hoy, como tú retratas muy bien, hasta el mes de agosto habían pasado 310.000 personas que están transitando, y esto hay que ponerlo en el contexto relativo, por un país que cuenta con 4.4 millones de habitantes, ¿no? El peso específico migratorio, la crisis de toda naturaleza que se está generando en la frontera, los riesgos de seguridad nacional que representa para nosotros ese paso migratorio irregular, descontrolado, desordenado, pues yo creo que no solo representa un reto para Panamá en el camino de los migrantes hacia el norte, sino que le va a poner un enorme peso a los países como Costa Rica, Nicaragua y, en fin, a los demás países de Centroamérica. Ex vicecanciller, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, ha dicho en 2 ocasiones que Colombia deja mucho que desear. En la primera ocasión dijo que Colombia no apoya de manera suficiente a Panamá, y en la segunda dijo que para Colombia esto es un negocio. ¿Cómo ve usted el papel de Colombia en esta crisis con el Darién? Mira, yo voy a aprovechar para hacerle un llamado respetuoso pero enérgico al presidente Petro a través de su programa. Permitir que el crimen organizado esté administrando el flujo irregular de migrantes no es ninguna otra cosa que de manera pasiva permitir la violación de los derechos humanos de todas las personas que emprenden esta muy compleja travesía. Mira, yo estuve el miércoles, como tú bien apuntaste, en el Centro de Acogida de Inmigrantes de San Vicente y de Las Blancas, y al grupo de inmigrantes con los que tuvimos oportunidad de conversar, a todos les pregunté si volverían a realizar esa travesía, y todos al unísono me comentaron que nunca jamás, que nunca habían imaginado que fuera a ser tan ardua la travesía y que fuesen a haber tantas violaciones de derechos humanos. Vieron asesinatos, vieron familias enteras que fallecieron producto de lo escarpado del terreno, vieron violaciones. El crimen organizado se encargó de cobrarles un peaje para que pudieran transitar por la parte colombiana. Fueron objetos de robos. En fin, lo peor de lo peor en el tránsito por esa escarpada y accidentado paso fronterizo entre Colombia y Panamá. Claro, pero exministro, ¿hasta dónde uno puede decir nosotros no queremos respaldar esto y cerrar la frontera como si no fuera problema de ustedes? Aquí estamos hablando de un problema continental, porque algunas de estas personas que vienen desde el Ecuador, que vienen desde el Perú, que van subiendo y lo que quieren es utilizar a Colombia como país de tránsito, así como van a pasar por su país, por Panamá, como país de tránsito. Cerrar la frontera no es también empezar a violar otra forma de otra forma los derechos humanos, y que es el libre tránsito de los migrantes. Bueno, hay que poner en la balanza cuál es una situación más crítica, ¿no? Si
impedir el libre tránsito de los migrantes que por supuesto entran de forma irregular a los países, o por el contrario someter a muchos de ellos a que fallezcan en el tránsito. ¿Cómo uno le explica que no se le violaron los derechos humanos cuando el crimen organizado se encargó de violar a las muchachas y muchachos que iban transitando enfrente en ocasiones de sus padres, cuando son extorsionados, cuando hay una suerte de peaje de paso que está controlado por el crimen organizado? Es que no estamos hablando de un paso libre, ordenado, seguro. Lo que estamos hablando es de todo lo contrario. Estamos exponiendo, al no hacer nada, claro, pero exministro, cientos de miles de personas. Claro, pero exministro, pero eso es como de un pequeño grupo. Pero eso es descargarle la responsabilidad. Ustedes le están descargando la responsabilidad a Colombia como si Colombia fuera responsable de estas personas que están de paso. La responsabilidad inmediata para la República de Panamá es de donde vienen los migrantes, y evidentemente los migrantes vienen de Colombia. Por supuesto, Colombia puede tomar algunas medidas que en el pasado no tan distante ha tomado. Por ejemplo, en algún momento la hermana República de Colombia le cerró la frontera a la República Bolivariana de Venezuela. Y eso efectivamente tuvo un impacto muy importante en el flujo de inmigrantes. Y en ese sentido vale la pena hacer un desglose. De los 310,000 personas que han pasado este año por Panamá, 171,000 son de nacionalidad venezolana. Entonces, la posición de la República de Panamá es: las autoridades colombianas, desde mi perspectiva, y ojo que yo no formo parte de este gobierno, todo lo contrario, no puede darle la espalda a la situación en donde entendemos que el crimen organizado es el que le está poniendo orden y está organizando ese flujo irregular que va a pasar por el Darién. O sea, en este momento es importante asumir la responsabilidad histórica del caso. No estamos hablando nuevamente de una cantidad limitada de ciudadanos que están transitando por una peligrosa ruta. Estamos hablando de cientos de miles de personas, y todas las estadísticas indican que ese número va a más. Entonces es importante pues empezarle a poner orden al tema. Las circunstancias hay que ponerlas en perspectiva. El peso específico de una migración de 310,000 personas es mucho mayor en la República de Panamá por sus capacidades presupuestarias y por su densidad demográfica que, por ejemplo, lo que va a tener en Colombia. Y los presupuestos que tendrá la hermana República de Colombia para abordar y mitigar una migración descontrolada como la que estamos esperando, pues por supuesto siempre serán mayores que las que contamos en la República de Panamá. En este momento, desde mi perspectiva, ninguno de los dos países puede prestarse para que de manera pasiva, o sea, al no hacer cosas, permitamos que se le violen los derechos humanos a miles de personas que transitan por la selva del Darién, la parte colombiana y por supuesto la parte panameña. Pero señora Rocha, usted acaba de comparar esta frontera entre Colombia y Panamá con la frontera de Colombia y Venezuela, citando que Colombia ya cerró esa otra frontera, pero son situaciones completamente diferentes. Los venezolanos se fueron de Venezuela a toda Sudamérica escapando de una crisis social, política y económica. En cambio, Colombia recibe a ecuatorianos, venezolanos, personas de Haití, de la India, hasta de África, de Bangladesh, de la China. Entonces, es un poco injusta la comparación, si me lo permite, porque uno es un problema nacional, Venezuela, y el otro, Colombia, recibe un problema mundial de personas que llegan a este país para, a través de Panamá, Costa Rica, Guatemala, llegar a Estados Unidos. Mira, Carlos, yo he tenido la suerte y la oportunidad de estar en múltiples ocasiones en Bogotá y sé el impacto que ha tenido la enorme crisis de venezolanos en Colombia. Cada país está en libertad de formular su política migratoria. Ciertamente eso es uno de los derechos de autodeterminación de los pueblos, y yo no estoy aquí para darle clases ni a Colombia ni a ningún otro país de cómo debe formular su política migratoria. Lo que yo estoy planteando en este caso es que no hacer nada con respecto a lo que está sucediendo en el Darién en estos mismos instantes, con miles de personas que están transitando por esa peligrosa ruta,
es una violación a los derechos humanos de esas personas que en muchas ocasiones, por desconocimiento, transitan pensando que va a ser un paseo y se encuentran con una realidad muy distinta, administrada en ocasiones por el narcotráfico, coordinada por grupos criminales y que son los que están encargados de poner el orden en el área. Yo creo que ni Colombia, y ciertamente Panamá, pues no puede darle la espalda al problema, pero ciertamente cualquier decisión en materia migratoria que Colombia tome va a tener un impacto enorme en la cantidad de inmigrantes irregulares que tiene saturada la frontera panameña. Y nuevamente, hay que poner los temas en perspectiva. Son 310,000 seres humanos los que han pasado hasta agosto por ese peligroso paso del Darién. Sí, mire, usted fue además de ex vicecanciller, ex representante de Panamá ante las Naciones Unidas. Le pregunto tal vez si la solución no sería, en lugar de echarse un poco el agua sucia o la responsabilidad de que, oiga, Colombia, usted lo que tiene que hacer es esto que nos está afectando a Panamá, ¿no es mejor tramitar todo esto de manera mucho más fácil para los países que están afectados y poder lograr un acuerdo, un diálogo, incluso con mediación de las Naciones Unidas para saber qué pueden hacer? Porque es que ya las rutas están identificadas. Es muy fácil, si se logran estos esfuerzos de los países, identificar quiénes son esos grupos que están allí presionando a todas las personas y contando estas atrocidades que usted nos dice se presentan en estos recorridos. ¿No es más fácil buscar esa vía que endilgar responsabilidades entre los dos países? Yo, como usted bien dijo, tuve la oportunidad de representar a mi país como representante permanente de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas y no será más fácil. Ciertamente un enfoque de carácter multilateral para llegar al consenso es mucho más complicado que abordar esto de forma bilateral. La respuesta, esta es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es, ¿qué le vamos a decir a los centenares de personas, tal vez miles de personas, que las próximas semanas y meses van a perder la vida, que van a ser objeto de agresiones sexuales, de que van a ellos directamente a financiar actividades ilícitas porque le están pagando, no sé, entre 80 y 100 dólares al crimen organizado en Colombia para que los guíen en una ruta segura para poder pasar la parte colombiana selvática y encaminarlos hacia Panamá? Y por supuesto, las atrocidades no son del monopolio de Colombia. Para que también en Panamá alguno que otro fascineroso se encargue de robarle a la gente que después de mucho esfuerzo y haberse rifado la vida cruzando por este peligroso paraje, pues pierda lo poco que ya lleva cuando todavía a lo mejor le falta la mitad del trayecto. Por supuesto que yo considero que la solución más factible es de carácter bilateral, pero Colombia es el gran actor aquí. Y pensar que Colombia no tiene que empezar a tomar medidas como para poner orden en esta situación y que efectivamente al menos la migración sea regular y ordenada, y no que tengamos esta situación, como yo la he caracterizado, una violación pasiva a los derechos humanos de todo el mundo que está pasando por ahí, porque de alguna manera, desde mi perspectiva, algunos gobiernos más, otros menos, le están dando la espalda a las vicisitudes que sabemos que van a pasar cruzando ese paso fronterizo. Señora Rocha, nos queda tiempo para una pregunta corta y una respuesta breve. Por favor, usted que además es candidato a la presidencia de Panamá, fue allá al Darién. Cuéntenos cómo es el día a día de las personas. ¿Qué le dijeron allá? No, miren, es realmente una situación abominable, no hay de otra. La gente llega a los centros de recepción de inmigrantes, especialmente el de Las Blancas, en unas condiciones físicas terribles, en muchas ocasiones descompuestos, habiendo perdido familiares, incluso familias completas. Mire, déjeme contarle lo que me repitieron varias personas en mi visita a ese lugar. Se perdió una familia entera. Una niña correteando el perro se fue por un barranco. La mamá, desesperada, también se tiró al barranco y el papá se ahorcó.
Este es el tipo de tragedias que estamos viendo a diario que suceden con una migración en donde ya pasan en ocasiones más de 5,000 personas por ese paso. Esto no podemos ser pasivos en ver cómo esto sucede y cómo la tragedia se apodera de cientos y miles de personas que pasan por ahí. Tenemos que tomar acciones. Yo he llamado al gobierno de la República de Panamá a que cierre la frontera, aun cuando es muy porosa, pero esa es la única manera de proteger a los inmigrantes, que de cualquier otra forma lo único que van a aportar es sufrimiento. Pues don Melitón Arrocha, sin duda este es un tema que tendrán que resolver los dos países, pero hoy por hoy tenemos un trancón de migrantes en estas dos zonas fronterizas que son un problema para nosotros, mientras que Panamá sencillamente es así. Esto no es conmigo, por lo menos es la impresión que nos queda. Muchas gracias por acompañarnos, una buena tarde. Secretario, que estamos asumiendo. Muchísimas gracias.